Eso que llamás corazonada puede ser en realidad ciencia pura. ¿Cuál es el costo de no escucharla y de dejarte llevar por decisiones netamente racionales? Eso puede estar costando tu productividad, puede estar limitando tu paz mental, tu estilo de vida y todo eso que querés alcanzar en la vida. Probablemente puedas pensar ahora en alguna situación o varias en las que analizaste todo a fondo, probablemente hasta el hartazgo, y tomaste una decisión racional, la más lógica, la más esperable, y después te diste cuenta o te quedaste con la sensación de que tendrías que haber decidido otra cosa, que tendrías que haber prestado atención a eso que sentías, a eso que sabías, como que algo te decía que la decisión o el camino era por otro lado. Probablemente era el cuerpo el que te lo decía, pero claro, como no podías argumentarlo en toda esa cantidad de análisis racional, bueno, desde tu mente te fuiste convenciendo de que no, la decisión racional es esta. Vamos a ignorar estas otras señales. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué pasa en nuestro cuerpo cerebro cuando estamos en ese modo, ya sea del sobreanálisis o cuando estamos justamente percibiendo lo que a veces llamamos corazonada. ¿Para qué? Para la mejor parte, entrenar a nuestra biología o comenzar ese camino para entrenar a nuestra biología a dejar de accionar desde el miedo, desde la idea de control y desde el sobreanálisis y comenzar a operar cada vez más desde esa línea de tiempo que nos habilita mejores posibilidades. ¿Por qué? Porque nacimos para ser ilimitados. Ese es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida hacia dónde y desde el cual comparto todo lo que aparece en estos episodios. Y como hablábamos recién, estás tomando decisiones todo el tiempo. Decisiones de relaciones, decisiones en tu trabajo, decisiones mientras manejas, a qué horario salir a tomar el colectivo, en tu familia, hasta incluso decisiones de compra de lo cotidiano. Tomamos decisiones todo el tiempo. Algunas decisiones parecen como superficiales, no tan importantes, pero a la larga, aunque parezcan pequeñitas y sí, como inocentes se diría, pueden transformar toda una línea de tiempo en una realidad totalmente diferente. La lógica no alcanza, al menos no siempre, para tomar esas decisiones que realmente te van a llevar a la realidad que querés crear. Porque la lógica, por ejemplo, podría indicar, y así es como a veces funciona el cerebro, que si yo siempre hice esto y me funcionó bien, entonces tengo que seguir haciendo eso. Y bueno, hay cosas que siempre hicimos y siempre funcionaron bien que también tienen su caducidad. Cuando analizamos todo, sí, desde una lógica, un razonamiento puro, nos convencemos de eso. Supuestamente estamos siendo racionales y en realidad no resulta o no funciona tan así. Lo que ocurre cuando estamos en esto del sobreanálisis y de ser tan racionales, o mejor dicho, estar siendo tan racionales, es que nos desconectamos del presente y de la experiencia. No estoy realmente en este espacio-tiempo con estas personas atravesando, transitando esta experiencia, sino que estoy en mi mente procesando datos y análisis de información que considero relevante porque quiero evitar alguna cosa, porque quiero que las cosas salgan perfectas, el perfeccionismo, uno de los enemigos de la abundancia, y así sucesivamente. No estoy experimentando y no estoy presente en la situación, sino que estoy queriendo controlar, contrastar con mi pasado, etcétera. No estoy experimentando. Otra cosa que ocurre cuando nos desconectamos, o mejor dicho, cuando estamos en ese sobreanálisis y por ende nos desconectamos, es que es más notoria o se profundiza, mejor dicho,
esta incoherencia de la que hablábamos en otro episodio. Mente, cuerpo, alma, lo que deseo y anhelo en lo profundo de mi alma, eso probablemente no se modifica tanto porque está bastante claro, aunque nosotros no lo traigamos muy claramente a nuestra conciencia. Lo que ocurre es que nuestra mente se desalinea de eso porque decide ponerse a sobreanalizar y a sobrepensar y toma decisiones de cuestiones totalmente ajenas o diferentes a eso que internamente nos pulsa y nos mueve desde el alma. Y el corazón y o cuerpo, como le querramos llamar, según cómo lo estemos contando esto, no sabe cómo sentirse o empieza a dividirse también, porque siento este anhelo, entonces por un lado me siento tal vez triste, angustiada, frustrada, aunque no sea consciente de esto, porque quiero ir hacia allá, pero hay otra parte mía que está tomando una decisión racional y por ende no está prestando atención al deseo profundo y real. Y como el cuerpo responde al pensamiento en el hábito aprendido, esto ya lo hablamos en el episodio El poder de tus pensamientos, cómo se va generando, el cuerpo va a responder también a ese pensamiento. Entonces, vamos a estar en estas contradicciones internas, no sé si te suena, yo muchas veces me he escuchado a mí misma decir, estoy en un periodo de mucha tensión y contradicción interna, porque hay una parte mía que desde la lógica quiere ir para allá, elige ir para allá. Y hay otra parte mía que me está diciendo, no, no es por ahí. O no quiero eso, realmente eso lo estoy haciendo porque alguien más lo quiere para mí, porque alguien más me está mirando, entonces tengo que demostrar algo. Y todas estas cuestiones, tal vez que, bueno, claramente no son solo lógica tampoco, también hay mucho de psicología, de pertenencia y demás. Pero ese no es el tema de este episodio. El tema es que, como decía entonces, el sobrepensamiento nos desconecta del presente, de la experiencia, nos profundiza esto de la incoherencia. Y esta incoherencia, ya hablábamos en ese episodio, lo que hace es un poco bloquear nuestra conexión con la intuición. La intuición, esta sabiduría superior, esa sabiduría interior, mediante la cual accedemos a información que de otra manera no podríamos acceder. Y cuando accedemos más claramente a esa intuición, cuando eliminamos obstáculos, condicionamientos, de eso va todo este podcast, nacimos para ser ilimitados, pero nos hemos ido condicionando en función de los entornos y contextos en los que hemos sido criados, en los que hemos crecido, en los que hemos ido experimentando la vida desde un modo inconsciente. Bueno, a medida que vamos tomando más conciencia y que vamos elevando nuestra conciencia y que vamos comprendiendo y conociendo más de nosotros mismos, primeramente, después de la ciencia si hace falta, de esotérica si hace falta, de metafísica si hace falta, pero lo importante no es saber todo eso, es el camino hacia adentro, el conocerme. Eso va a ser lo que va a habilitar y a limpiar esa vía de comunicación con nuestra intuición. También hay un capítulo en el que hablamos más en profundidad de la intuición, pero claramente son temas que van y vienen porque está todo entrelazado y porque siempre la idea también es profundizar. En este episodio hablábamos de, bueno, que la intuición no es una falla. A ver, lo tengo anotado acá. Tu intuición no falla. Es tu miedo el que sabotea tus decisiones y te mantiene estancado. Por supuesto que también hablamos de decisiones ahí. Hoy tal vez es un poco más concreto. Seguimos con el sobrepensamiento, algo que dije recién, los loops mentales. Eso está muy explicado en ese capítulo de El poder de tus pensamientos. Los loops mentales y esta rumiación en la que entramos, en ese modo rumiación, es también un hábito aprendido y generado y que se puede revertir. El tema con esto es que nos consume demasiado tiempo, demasiada energía. ¿Cuánto tiempo pasas en tu mente dándole vueltas a lo mismo?
sea, ni siquiera hace falta que te pongas a revisar qué es eso. Es tomar conciencia de, wow, la mayoría del tiempo que estoy en mi mente estoy, no sé, repitiendo esa discusión que tuve con mi hermano. Ese tiempo y esa energía está drenadísima, porque es tiempo y energía que puedes enfocar en lo que sí quieres crear. Pero claramente hemos aprendido, hemos generado, hemos alimentado ese bucle, esa rumiación, ese hábito, esas vías neuronales, esa química, todo lo que yo te digo que por ahí si ya venís viendo otros episodios, bueno, lo venís escuchando. Y si no venís viendo otros episodios y recién caes acá, primero, bienvenida, bienvenido. Segundo, suscríbete si te gusta, dale like, todo esto que ya sabemos. El tema es esto que yo te voy compartiendo acá. Todo es parte del mismo proceso. Nosotros creemos que solamente hay una intervención psicológica, que solamente hay una intervención emocional o mental. Y todo lo que experimentamos comienza a generar químicos y vías neuronales que después responden, y a eso vamos a ir ahora, después responden a las nuevas experiencias en función de lo que hemos ido aprendiendo de cada experiencia de la vida. Estos loops mentales, además de generar o drenar mucha energía y tiempo, también son los que la mayoría de las veces, aunque no es esto, digamos, es el paquete, termina generando lo que llamamos auto boicot o autosabotaje. Voy a poner un ejemplo. Una persona que considera que, no sé, que está conociendo a alguien en pareja, para pareja, para formar una pareja. Como ya tiene la idea de que los hombres son mujeriegos, se hace toda una idea de que esa persona cuando no le contesta está con nadie, de que la otra persona cuando no le contesta, cuando le contesta rápido, cuando no expresa alguna cosa o cuando saluda a alguien en la calle, es una persona con la que seguro estuvo saliendo o probablemente está con esa persona, probablemente me está mintiendo. Todo eso ocurre en la cabeza de esta persona. Lo demás es a revisar, es a descubrir. Pero todo eso que nos decimos y esos loops mentales van a terminar generando que esta mujer, por ejemplo, catalogue a este hombre como mujeriego, como que me engaña, que está con otra, solo porque en ese loop mental decidió repetirse esa historia y generar todas las reacciones biológicas para eso. Más vale que ya no lo quiero ni ver, porque siempre me está engañando, pero me está engañando porque en mi cabeza genero todo ese loop mental, lo sostengo, lo alineo. Eso no quiere decir que no haya hombres mujeriegos ni nada de eso, estamos dando un ejemplo. Otra cosa que pasa desde esto del sobrepensamiento es que tomamos decisiones desde una vieja identidad, desde un observador antiguo. Ya hemos hablado en el episodio, no me acuerdo si el anterior o dos antes, del observador. Nuestra mente es brillante, yo calculo que todas, no solo las que tienen el alto IQ, somos extraordinarios, hay una inteligencia lógica, racional extraordinaria. El tema es que el sobrepensamiento no tiene que ver netamente con algo lógico o racional, sino que activa o se activa a causa de un mecanismo de miedo y de intención, sí, intencionalidad, de controlar, de evitar alguna cosa, de que no ocurra alguna cosa o de que sí ocurra alguna cosa. Y cuando tomamos decisiones desde ese observador antiguo, bueno, no podemos generar algo nuevo, solamente podemos generar lo que hemos llegado a generar hasta hoy. Requerimos de una actualización, de un cambio, no solo del observador, sino de la identidad que se compone por el observador y un combo un poco más grande que eso. En resumen, la lógica por sí sola no es suficiente para crear esa vida que querés crear. ¿Sirve la lógica? Por supuesto que sí, pero no es excluyente o exclusiva.
Entonces vamos a profundizar un poco en esto de la biología de la corazonada y también probablemente hablar de esta diferencia entre cuándo es algo realmente vinculado con la intuición o cuando es más bien algo que se activa desde el miedo, porque también a veces le llamamos corazonada a eso. Pero sí, ya hemos hablado en el otro episodio, la intuición no es algo irracional, no lo es. A mí me gusta decir que, bueno, no me acuerdo si lo dije así en el otro episodio, pero la intuición es este conocimiento, sabiduría superior, es la verdad, podrían decir, de hecho algunos autores hablan de eso, a la cual accedemos cuando estamos en coherencia, alineados, cuando hemos limpiado esas vías que nos permiten recibir esa información, desde algunas líneas hablan de recibir esa información, acceder a esa información, recordar esa información, dependiendo de la línea. Pero bueno, para mí es esto, la intuición es esa información superior, clara, indiscutible, que no hay que argumentar, que no es necesario que la sabes. Solamente que le vamos a poder prestar atención cuando estemos en coherencia, hablemos de esto en los episodios previos, y vamos a hablar como algunos puntos de vista, creo que tres, probablemente cuatro, de qué es lo que pasa en el cuerpo cuando estamos sintiendo una corazonada. Nosotros cuando vivimos cualquier experiencia, antes de que nosotros seamos conscientes de eso, nuestro cuerpo ya percibió y analizó patrones. Es literalmente una comparación de patrones en función de lo que ya experimenté. Yo racionalmente o conscientemente puedo estar, no sé, entrando a un bar que me iba a encontrar con una amiga, pero mi cuerpo y toda esa parte inconsciente ya analizó, revisó y comparó patrones en función de la temperatura, la luz, no sé, la hora del día, lo que sea. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Genera distintas reacciones, ahí vamos a hablar de algunas, pero puede ser en algunos casos agradable o en algunos casos desagradable. A veces decimos, tengo un nudo en la panza y lo decimos como esta cosa desagradable, como si fuera una preocupación, y otras veces es, no sé, las mariposas en la panza, ¿no? Como algo que nos entusiasma, que nos genera como cierta curiosidad, pero al mismo tiempo nos da una cosita así como, ay, un miedito porque es algo nuevo. Todo eso es el cuerpo reaccionando antes de que nosotros seamos conscientes del entorno, por ejemplo. El cuerpo dice, viví algo parecido a esto y puede tener este desenlace, o puede tener que ver con algo lindo, o puede tener que ver con algo no tan lindo. Estemos atentos a esto. Como nosotros no tenemos ni idea, simplemente nos empieza a doler la panza o alguna otra cosa. El tema es que muchas veces creemos o decimos, mejor dicho, que tenemos un presentimiento, una corazonada y que eso tiene que ver con nuestra intuición, pero en realidad no lo es. Es nuestro cuerpo, por ejemplo, entrando en modo alerta. ¿Por qué? Por esto que decía antes. Vivió algo parecido, comparó, analizó los patrones y puede anticipar que esto puede ser feo, peligroso, desagradable. Eso nunca es la intuición. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo también reacciona a información superior. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Sí es importante saber que la intuición no genera malestar. No genera miedo, para nada. No es miedo. Cuando nosotros accedemos a una información clara de esta sabiduría superior, sabiduría interior, interna, como digo yo, no tenemos miedo. Tenemos claridad, seguridad, certeza. Entonces, bueno, volvemos a lo de las corazonadas. A veces
estamos en un estado de conexión y de coherencia con algo superior y otras veces simplemente me está alertando de que algo no de que algo me resulta conocidamente amenazante, por ejemplo. También va a reaccionar así cuando estás por hacer algo nuevo y el cuerpo no quiere, el subconsciente y el inconsciente teme lo nuevo. Entonces, también es importante diferenciar qué tipo de reacción yo estoy teniendo. Hay en el cuerpo una parte importante del cuerpo que es el nervio vago. Creo que no lo he nombrado hasta ahora. El nervio vago dicen que es como la autopista que intercomunica todas las partes del cuerpo con el cerebro. Va y viene información, la mayoría de la información va hacia el cerebro por el nervio vago. Es el encargado de activar el sistema nervioso parasimpático. Si no lo has sentido nombrar, el sistema nervioso parasimpático es básicamente el que se encarga de nuestra restauración, de nuestro descanso, recuperación, momentos de calma, etc. ¿Qué ocurre cuando el nervio vago está funcionando activamente, cuando está bien, operando bien, en su mejor momento? Descansamos bien, nos recuperamos fácil de un momento de estrés, por ejemplo. Nos podemos relajar rápidamente. Cuando no está del todo bien, cuando está debilitado, ocurre que activamos un modo alerta medio permanente. O sea, si está debilitado, empezamos nosotros a estar en modo alerta. Acá cuál es primero el huevo o la gallina, porque también nos ocurre que si entramos en modo alerta se debilita el nervio vago. ¿Esto por qué ocurre? Modo alerta, modo supervivencia. Vamos a lo simple, a lo básico, a lo obvio. Si nuestra vida corre riesgo, realmente vamos a poner todos nuestros recursos en lo prioritario. ¿Y qué va a ser lo prioritario? Bueno, dependiendo de la estrategia que elijamos en ese momento, va a ser huir, pelear, dependiendo de la estrategia, como decía. Todas las energías van a ir a eso. Yo cuando estoy en modo alerta, en modo supervivencia, no le digo a mi cuerpo, bueno, ahora nos vamos a sentar acá y vamos a relajarnos. Entonces, ¿para qué el nervio vago tiene que estar activo en ese momento? No, lo va a inhibir. Nuestro modo alerta inhibe el nervio vago. Otra parte muy relacionada con esto que a veces decimos tuvo una corazonada o estas sensaciones físicas es el sistema entérico o los intestinos, que ahora le llaman el segundo cerebro. Si no lo has escuchado, probablemente lo hayas escuchado por ahí. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona de nuestro cuerpo? Se procesa muchísima información. Tiene una comunicación de altísima velocidad, cerebro e intestino tienen una comunicación mediante el nervio vago de altísima velocidad que nosotros no somos ni conscientes. Y ese segundo cerebro tiene una capacidad de procesamiento también inmensa, por eso se le dice segundo cerebro, porque podría, de hecho, opera de forma autónoma, no necesita, toma decisiones por sí mismo también. No necesita como el ok del cerebro para tomar decisiones. Sin embargo, mientras estamos en funcionamiento fluido, en bienestar, en equilibrio, en coherencia, se funciona de determinada manera y ahí vamos a ir un poquito a eso. Dije recién algo clave que es esto de la coherencia. Si nosotros estamos en estado de coherencia, si estamos en calma, si estamos en un entorno pacífico, armónico, etcétera, bueno, el sistema de los intestinos funciona correctamente y acá viene algo clave que es la secreción de la serotonina. Se secreta la mayoría de la serotonina, que vendría a ser esta hormona que regula el estado de ánimo. La mayoría de la serotonina se genera en el intestino, no en el cerebro, no en otras partes del cuerpo. Dicen que algo así como más del 90%. Esto es un montón y no es un dato amarillista, curioso, random. No, no, es clave en esto. Pero bueno.
secreta esta hormona y bueno, en ese, digamos, sistema de coherencia nos sentimos bien, nos sentimos livianos, hay una maravillosa digestión, etc. Si entramos en una, digamos, si estamos en mala alimentación, si tenemos una mala alimentación, o si estamos en incoherencia, o si estamos en modo alerta y todas estas cuestiones que hablamos en los diferentes episodios, bueno, ahí ya hay un rechazo a lo que estás viviendo, a la situación, hay contracción, hay nudos en la panza, hay todas las cuestiones que seguramente se te pueden ocurrir de síntomas digestivos que hayas tenido o tengas en este momento. Si ya lo dije, lo voy a repetir. El cuerpo va a comparar patrones en función de lo ya vivido, lo ya experimentado y lógicamente también va a reaccionar ante lo nuevo de alguna manera. No necesariamente porque yo tengo una reacción física. Esa es la cuestión a la que tengo que prestarle atención. Por eso es tan importante ser cada vez más consciente de nosotros mismos y conocernos. Conocer qué cosas me generan, me disparan mis miedos, me activan mis mecanismos, qué cosas me llenan el alma, me alimentan y me hacen evolucionar a nivel conciencia, a nivel posibilidades, saber a qué profesionales puedo recurrir, saber con qué personas cuento, cuál es la red en la que puedo contenerme y potenciarme, cuáles son los hábitos que me suman a ese futuro que quiero crear y cuáles son los hábitos que quiero cambiar, que quiero mejorar. Todo eso también es racional y consciente. Acá no estamos haciendo una exclusión, esto o esto. Nuestro ser ilimitado en este plano de experiencia, en esta encarnación, por decirlo así, en este universo, conlleva ambas partes. Mejor dicho, conlleva todas nuestras partes. ¿Qué ocurre, o mejor dicho, por qué ignoramos esta intuición? Porque nos representamos demasiado con la parte racional, como si esa fuera la parte dominante o la parte correcta, por decirlo de una manera, la parte que tiene poderío o dominio o debería tener poderío o dominio sobre lo demás. Cuando en realidad nuestra mejor versión, si lo podemos decir así, es la integración de todas nuestras partes, es evolucionar en todos los sentidos que podamos, es avanzar hacia en todas las aristas que nos componen. El tema es que, bueno, como es una representación muy evidente de esta experiencia de vida, la razón, la lógica, y además ha sido como muy endiosada, por decirlo de alguna manera, muy... em, sí, como que la han... ay, no me se pone endiosada, endiosada se entiende. Entonces, bueno, no olvidemos que estamos en una cultura donde gran parte de la población y de la sociedad se apoya únicamente en lo que dice la ciencia. Si la ciencia no lo dice, no. Si la ciencia no lo comprueba, no. Aunque sea evidente que sí. Bueno, eso es cuando estás demasiado aferrado a algo racional o lógico y no te estás permitiendo habilitar, activar, aceptar, integrar, asumir tus otras partes. Pero volviendo a esto, ¿por qué ignoramos la intuición? Un poco lo acabo de decir también. Otro poco es cuando vivimos en modo supervivencia, lo dije antes, digamos, tener elevados niveles de cortisol o estar en constante operación del nivel beta del estrés, de la supervivencia. Bueno, nos bloquea por completo nuestra posibilidad de crecer y expandirnos en conciencia, en creatividad, en inspiración. Y por ende, además, como decía antes, el nervio vago no se va a activar, va a permanecer débil, porque no podemos ir a descansar o a relajarnos o a crear si estamos corriendo por nuestras vidas. Otra causa por la que ignoramos la intuición es por esta identidad con la que nos sentimos representados y estamos siendo hasta hoy. Si yo siempre fui una persona racional, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo yo voy a prestar atención? Oh.
esa gente, esas brujas, esas, no sé, esos hippies que recientemente me dijeron que era hippie y yo dije, ¿por qué? Quería entender a qué venía ese comentario. Después entendí que se referían a que, bueno, hablar de confianza, de estas cosas no tangibles, no racionales, no científicas, aunque ya muchas ya están comprobadas por la ciencia. Otra razón es, bueno, esto que la mente siempre quiere tener razón, valga la repetición, entonces por sesgo de confirmación va a buscar comprobar, o mejor dicho, va a buscar, sí, poner evidencia a esa parte racional. Va a buscar más y más evidencia. Bueno, ni hablar de que así también nace el sobreanálisis. Y esto lo va a hacer aunque le cueste tiempo, energía o lo que sea, porque considera que te está salvando la vida, que está preservando tu supervivencia. Y también ocurre que ignoramos la intuición porque no sabemos diferenciar entre ansiedad, miedo o intuición. Una cosa yo te lo dije antes, si es desde la intuición, si es una información o reacción física a la intuición, no hay miedo, no hay contracción. Esto, y ahora vamos a dos propuestas prácticas. Una es, ya lo he dejado también en otros episodios, que vayas al episodio del regalo de Navidad, donde hay un ejercicio que te invita a comunicarte con una parte tuya de otro tiempo. Esto habilita mucho a que te conectes con esas partes de información, de acceder a cosas que desde lo racional no vas a acceder. Hay otro ejercicio muy simple que te lo podría compartir acá, pero como está justamente en el episodio de la intuición que ya salió hace unas semanas, la propuesta es que cuando termines este episodio de ver este capítulo de hoy, te vayas para allá. Ahí profundizo más sobre este tema y, por supuesto, como te digo, al final va a estar este ejercicio muy simple. Si ya lo viste ese episodio, igual te sugiero que vayas cuando termines acá y veas y hagas de nuevo este ejercicio. Es un ejercicio aplicable a cualquier decisión que quieras tomar en la vida. Y con ese ejercicio no únicamente te va a servir en situaciones donde no sé qué decidir, sino que te va a habilitar a mejorar esa comunicación que tenés con tus diferentes partes. Cuando termines, por supuesto. Antes, te quiero, y de paso aprovecho, invitarte al grupo de Telegram. Te voy a dejar el enlace acá. En ese grupo, justamente lo que propongo todas las semanas, mediante un ejercicio, una consigna, una reflexión, es ir cada vez más hacia adentro, ir reconociendo y habilitando, dándoles lugar a esas partes nuestras a las que no les damos ni espacio en nuestro día a día, porque estamos tan en automático, tan en la vorágine. Y con unos simples segundos o minutos semanales te invito a este camino hacia vos, alimentar mejores maneras de tomar decisiones, de conectar con tu intuición, de decidir, o mejor dicho, elegir una nueva identidad para ese futuro que querés crear. Así que te dejo ahí el enlace en la descripción. Y por último, te decía otras formas de darle más espacio a tu intuición en la vida. Bueno, muy sutiles, por ejemplo, es al despertarme cada mañana, ese primer pensamiento que tengo, prestarle atención, registrarlo si es necesario. Obviamente te diría que sí, pero cada quien opera como opera. Muchas veces ese primer pensamiento de la mañana va a ser, hoy tengo turno al médico a tal hora. Listo. Pero otras veces va a ser información extraña, ideas, cosas nuevas, claridades respecto de cosas. A veces va a ser la decisión clara sobre una duda que tenías en una situación. Date espacio, dale lugar y empieza a hacer esa toma de conciencia de esos primeros pensamientos apenas te despertas. Lo mismo con los sueños. Apenas te despertás y te acordás lo que soñas, regístralo. La información que obtenemos en sueños no necesariamente es intuición, pero este ejercicio habilita, como decía recién también, a que aprendas a comunicarte mejor con tus diferentes partes. Y por último, bueno, si meditas,
que yo sé que no todo el mundo medita, pero si meditas o empezás a meditar, registrar y prestar atención a todas esas ideas alternativas, información, data, soluciones que aparecen a partir de la meditación, ya sea en los momentos de meditación o posterior en momentos de claridad. Esos momentos de claridad son intuición y no necesitas buscar evidencia o argumentar nada para darle validez, para validar. Gracias por llegar hasta acá. Y antes de irme, te recuerdo, como siempre, que nacimos para ser ilimitados.